Conectando con ya el tema en profundidad que vamos a tratar hoy, cuéntanos un poco cómo empezó, digamos, tu profesión o tu vocación. ¿Empezaste estudiando alguna cosa específica o ya de joven estuviste metida más en el mundo espiritual o en estas prácticas? Bueno, mira, la verdad es que desde pequeña siempre tuve estos dotes de visión, la intuición y de ver un poco más allá, pero yo creo que asustaba mucho a mi familia. Cada vez que yo decía, va a venir tal persona o yo creo que tal cosa va a pasar y las cosas pasaban, especialmente a mi padre lo asustaba mucho. Entonces se me prohibió hablar o de decir cosas que yo veía o que yo sentía, entonces ahí pues se me bloqueó completamente. Así que así lo dejé. Fue hasta después, a causa de una enfermedad que tuve, que empecé a recibir acupuntura con el primer médico que hacía acupuntura en El Salvador. Y entonces él me dijo que lo que yo necesitaba era aprender meditación, yoga, vegetarianismo y que me fuera a un centro, que era la Gran Fraternidad Universal, para aprender todas esas cosas, que eso me iba a ayudar con la enfermedad que tenía en ese momento. Entonces, bueno, me fui porque no me quedaba otro remedio, ya estaba yo en plan de me tengo que sanar de cualquier forma, ¿no? Y lo maravilloso ahí fue no solamente esas prácticas, sino que ahí entré en contacto con la astrología. Y ahí quedé enamoradísima de la astrología, porque la primera carta que hice fue la de mi hijo, que era un niño de 6 años, en ese entonces muy difícil, muy complicado, con un genio terrible, que me volvía loca. Y a través de la astrología logré entenderlo y educarlo a partir de entonces, basada en la astrología con los conocimientos que estaba adquiriendo. Entonces me di cuenta que realmente sí funciona. ¿Ves? Funciona para la educación, para las parejas, para los problemas familiares, para problemas financieros, para encontrar tu vocación, tu profesión, la misión de tu vida. Y ver toda esa amplitud de todo el conocimiento que se puede lograr a través de ver una carta astral, me fascinó. Entonces ahí fue que entré en ese mundo, meditación, un poco de yoga, pues vegetarianismo y la astrología, por supuesto, que ahí fue donde me enganché realmente. Qué maravilla, ¿no? Cómo encontramos estas cosas en la vida o cómo nos encuentran, ¿no? Aquí ya esta perspectiva. Y a partir de ahí que encontraste la astrología, ¿empezaste a dedicarte a la astrología como astróloga? ¿O? Sí, porque los maestros que yo tenía, tuve 2 maestros muy buenos, uno de ellos era psicólogo, y entonces ellos me llevaron a México a hacer especializaciones sobre psicoastrología, y entonces me fui dando cuenta de cómo podía ayudarle a las personas. Y en todo ese entretanto, pues dejé esa organización de la Fraternidad Universal porque me encontré con el anciano maya, don Alejandro Cirilo Pérez Oxlack de Guatemala, y entonces empecé mi camino espiritual en el chamanismo, en la tradición maya, pero siempre con el conocimiento de la astrología. Entonces, pues ahí empecé ese camino, después trabajé en una comunidad indígena en El Salvador durante 6 años, apoyándolos a nivel espiritual y cultural. Y bueno, ahí me fui dando cuenta y se fue desarrollando todo ese trabajo de la astrología, el chamanismo y todo ese camino espiritual, realmente. Te estoy hablando de los años 90, Sí, yo no aproximadamente. había nacido. Todavía. Qué interesante me parece. Fíjate que estaba pensando mientras estabas comentando todo esto, ¿qué te parece si damos primero un poco de explicación de qué es la astrología, qué es el chamanismo? Porque quizás haya personas que no conozcan o tengan, por ejemplo, asociado astrología a horóscopo, por ejemplo, ¿no? O chamanismo como algo que quizás no sepan ni ponerle nombre. Entonces, ¿qué te Claro. parece si le ponemos nombre a Claro. cada cosa para darlo a conocer? De acuerdo.